El regalo inesperado a Rusia en Kharkov. La ironía no podía ser más cruda. Mientras Ucrania se afanaba en gastar millones que ya no tenía en fortificaciones que ni siquiera logra erigir, Rusia recibía un obsequio en forma de trincheras desmoronadas y soldados escasamente armados. El general Artur Gorbenko, con la desgana de quien se sabe en una lucha perdida, admitió que sus tropas no solo estaban en las últimas, sino que sus escasos hombres debían enfrentar al ejército ruso con apenas un tanque y un obús. Mientras los socios occidentales de Kiev se limitan a enviar promesas y paquetes de ayuda que al parecer se desvanecen antes de llegar a destino, los soldados ucranianos en el frente se estrellan con la cruda realidad. Una lucha insostenible contra un enemigo mejor preparado, mejor equipado y con años de experiencia en el campo de batalla. Llegó la hora de rendirse. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. El general de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Artur Gorbenko, sin rodeos y con absoluta franqueza, ha revelado detalles que no solo ponen en entredicho la capacidad militar de Ucrania, sino que también pintan un cuadro sombrío del caos y la desorganización que reina en el frente de Kharkov. Según una publicación de Romadske, que cita declaraciones del teniente general, antes de la ofensiva rusa, la región de Kharkov carecía de fortificaciones adecuadas en muchas de sus zonas más críticas. Las defensas, si es que se les puede llamar así, consistían en trincheras a medio construir, disimuladas por arbustos y ubicadas en tierras bajas, lo que las hacía extremadamente vulnerables. Estos pozos de defensa, erosionados por el tiempo y la negligencia, eran más un símbolo de abandono que una barrera contra el enemigo. Las trincheras se estaban desmoronando y los edificios de hormigón no estaban adecuadamente equipados, aseveró Gorbenko. Esta confesión expuso una realidad cruda. Las fuerzas ucranianas, supuestamente preparadas para enfrentar a uno de los ejércitos más poderosos del mundo, carecían de las defensas más fundamentales en un frente crucial. A fines de 2023, Gorbenko recibió la orden de tomar las fortificaciones en esta dirección, pero la situación era tan precaria que se negó a aceptar dichas estructuras como viables para cualquier tipo de defensa efectiva, consciente de que cualquier intento de ataque sería, en el mejor de los casos, un sacrificio inútil. Gorbenko, al mando de la Brigada de Defensa Territorial 125, se encontraba en una encrucijada. Las unidades bajo su mando estaban diezmadas, sufriendo una escasez de personal alarmante. Según sus propias declaraciones, para mayo de este año, los batallones que lideraba tenían un déficit de entre el 30 y el 50% de su fuerza operativa. En realidad, no solo minaba la moral, sino que también comprometía gravemente la capacidad de respuesta de las tropas. Además de la falta de personal, Gorbenko también denunció la carencia de armamento pesado. Ni siquiera tenía morteros a su disposición, y entre sus pocos recursos se encontraban solo un tanque y un obús. Este escenario desolador contrastaba marcadamente con los informes constantes de los aliados occidentales de Ucrania, que no cesaban de anunciar la entrega de paquetes de asistencia militar. Sin embargo, en el frente, los soldados apenas veían reflejada esta ayuda, lo que suscitaba serias dudas sobre el destino de los fondos y el equipamiento prometido. La situación en Kharkov se agravó rápidamente. La rápida ofensiva rusa, que comenzó en mayo de este año y logró avances significativos en la región, dejó a los comandantes ucranianos en una posición incómoda. La caída de posiciones estratégicas y la renuncia de Gorbenko a finales de junio de 2024 sumaron aún más tensión a un escenario ya de por sí complicado. Precisamente, la Oficina Estatal de Investigaciones de Kiev inició una investigación para esclarecer cómo las fuerzas rusas habían conseguido avanzar tantos kilómetros en tan poco tiempo. Los comandantes de la Brigada de Defensa Territorial 125, incluido Gorbenko, se encontraban en el punto de mira. Al teniente general y todo su equipo se les acusaba de no haber organizado adecuadamente la defensa de las posiciones a lo largo de la frontera, lo que permitió a las fuerzas rusas avanzar sin apenas resistencia. Los informes de Deep State revelaron que cuando la ofensiva comenzó, la brigada superaba en número, se retiró rápidamente, avanzando posiciones clave.
La huida dejó a los rusos un camino despejado para avanzar, y las tropas ucranianas, que deberían haber defendido esos puntos estratégicos, se vieron obligadas a retirarse sin siquiera llevarse el equipo militar, lo que comprometió aún más la capacidad defensiva de Ucrania. Este fracaso militar se tradujo en la pérdida de al menos 245 soldados ucranianos, según los datos proporcionados por el Ministerio de Defensa ruso, junto con la destrucción de 2 tanques, varios vehículos blindados y sistemas de artillería. A medida que las fuerzas rusas avanzaban, liberando localidades estratégicas en la provincia de Kharkov, la situación para los militares ucranianos se volvió cada vez más desesperada. En 2 días, las Fuerzas Armadas de Rusia lograron liberar 9 localidades, un avance que dejó a las tropas de Kiev en un estado de caos. Un soldado ucraniano atrapado en el frente en Kharkov denunció públicamente la ausencia de fortificaciones y campos minados en la primera línea de defensa, acusando a las autoridades de sabotaje intencionado o al menos de negligencia grave. Esta denuncia motivó una respuesta del jefe adjunto de la administración militar de Kharkov, Roman Semenuya, lo que desató un intercambio de acusaciones que reflejaba la desorganización imperante en las filas de Kiev. El contexto financiero no ayudó a mejorar la situación. En marzo, el Comité de Presupuesto de la Verkhovna Rada dijo que Ucrania había asignado casi la mitad de su presupuesto anual de $87.000 millones al gasto en defensa. Sin embargo, sus ingresos internos ascendían a solo $46.000 millones. Para julio, solo quedaban unos $14.4 millones en el fondo de reserva, destinado a la construcción de fortificaciones y otras necesidades urgentes. En medio del caótico panorama, las declaraciones de Gorbenko y su dimisión no hicieron más que echar sal en la herida. Para el teniente general y los suyos, la guerra no solo es una lucha contra un enemigo superior, sino también una batalla perdida contra la ineficacia y la desorganización interna. A pesar de los reiterados informes de los socios occidentales sobre la entrega de paquetes de asistencia militar, la realidad en el terreno es que las tropas ucranianas están luchando con lo mínimo, sin el equipamiento, la fuerza y el entrenamiento necesario. El Pentágono anunció que un error contable había llevado a la inclusión de $6.000 millones extra en la estimación de ayuda a Ucrania. No obstante, el destino de esos fondos sigue siendo un misterio y los soldados en el frente continúan esperando las armas y municiones prometidas. Precisamente el presidente ruso, Vladimir Putin, no dudó en culpar a las autoridades ucranianas y a Occidente por la situación en Kharkov. En una rueda de prensa, Putin explicó que la operación en Kharkov fue una respuesta a los continuos bombardeos ucranianos en regiones fronterizas rusas, incluidos ataques en la ciudad de Belgorod. El líder ruso destacó que el conflicto armado en Ucrania es el resultado directo de la política occidental y que Rusia se vio obligada a intervenir para proteger a sus ciudadanos y establecer una zona de seguridad a lo largo de la frontera. La falta de fortificaciones adecuadas, la escasez de personal y armamento y las decisiones cuestionables de los comandantes ucranianos pintan un cuadro sombrío para el ejército de Ucrania. El desenlace de los acontecimientos en Kharkov es un recordatorio brutal de la importancia de la preparación y la estrategia en tiempos de guerra. Este episodio pone de relieve la compleja dinámica del conflicto en Ucrania, donde cada error, cada omisión tiene consecuencias devastadoras. Para Kiev, el fracaso en defender esta región clave no solo significó la pérdida de territorio, sino también un golpe devastador a la moral de sus tropas. Para Rusia, en cambio, fue un premio, una victoria que no solo fortaleció su posición en la guerra, sino que también expuso las debilidades fundamentales del ejército al que enfrenta. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volver.
volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.